Hola, buenos días. Les saluda Orlando Gabriel Guevara Greenwich, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruana. Hoy les presentaré un vídeo que se me ha pedido realizar para el curso de Mecánica de Suelos aplicada a la cimentación y vía de transporte, perteneciente al noveno ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. En el presente vídeo desarrollaremos los dos siguientes puntos: reconocimiento de cortes y reconocimiento de rellenos. La información requerida se obtiene sobre todo del Manual de Protección de Taludes, además de otras complementarias. Tanto por el aspecto de inversión como por las consecuencias derivadas de su falla, los taludes constituyen una de las estructuras ingenieriles que exigen mayor cuidado por parte del proyectista, teniendo que tener en consideración normas y criterios al diseño de taludes. Cabe mencionar que en nuestro país dichas normas y reglamentos se encuentran en la norma E050, Suelos y Cimentaciones de la Norma Técnica Peruana NTP, y la norma CE.020, Estabilización de Suelos y Taludes del Reglamento Nacional de Edificaciones, criterios que apuntan directamente a la durabilidad del talud, esto es, a su estabilidad a lo largo del tiempo. Tenemos aquí algunas definiciones complementarias necesarias que mencionaremos para lograr comprender los dos puntos en relación a los reconocimientos. La primera definición sobre talud. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. Cuando el talud se produce de forma natural, sin intervención humana, se denomina ladera natural o simplemente ladera. Cuando los taludes son hechos por el hombre se denominan cortes o taludes artificiales, según sea la génesis de su formación. En el corte se realiza una excavación en una formación térrea natural denominada desmontes, en tanto que los taludes artificiales son los lados inclinados de los terraplenes. No hay duda que el talud constituye una estructura compleja de analizar, debido a que en su estudio coinciden problemas de mecánica de suelos y de mecánica de rocas, sin olvidar el papel básico que la geología aplicada desempeña en la formulación de cualquier criterio aceptable. La siguiente es la definición sobre estabilidad. Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. A diferentes inclinaciones de talud corresponden diferentes masas de material térreo por mover y por lo tanto diferentes costos. Como primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de taludes, con el objetivo de poder definir según la situación cuál será la inclinación apropiada en un corte o en un terraplén. Casi siempre la más apropiada será la más escarpada, que se sostenga el tiempo necesario sin caerse. Este es el centro del problema y la razón de estudio. Continuando con la información complementaria, desarrollaremos la explicación en base a cuadros sobre la estabilidad e inestabilidad de taludes. Primero, factores influyentes en la estabilidad de taludes. Estos son factores geológicos relacionados a la presencia de planos y zonas de debilidad y anisotropía en el talud, factores geométricos que tienen que ver con la altura e inclinación del talud, factores hidrogeológicos que se relacionan con la presencia de agua en los taludes, y los factores geotécnicos. Estos se relacionan al comportamiento mecánico de rocas y suelos que conforman el talud, además de la resistencia y deformabilidad de los materiales. La diferente combinación de los factores que influyen en la estabilidad de los taludes también condicionan el tipo de rotura a lo largo de una o varias superficies. Además, hace posible el movimiento de cierto volumen de masa. A continuación tenemos los factores influyentes en la inestabilidad de los taludes. Es conveniente realizar una clasificación de los factores que influyen en la inestabilidad de los taludes, tomando en cuenta cuáles son los factores condicionantes y los factores detonantes. Es así que los factores condicionantes o pasivos son aquellos que se relacionan con los factores geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos,
Además, se considera que son intrínsecos a los materiales naturales. Esos factores son los que se mencionan en el cuadro. Ahora bien, los factores desencadenantes o activos provocan la rotura cuando se cumplen una serie de condiciones. Se considera que son factores externos que actúan sobre los suelos o macizos rocosos, cambiando las características, propiedades y condiciones de equilibrio del talud, y como podemos observar, se mencionan en el cuadro. Seguidamente se tiene los métodos o medidas de estabilización de taludes. Conceptualmente nos dice que cuando un talud implica riesgo de inestabilidad es necesario realizar diferentes métodos o medidas de estabilización. El objetivo de las medidas de estabilidad de un talud conlleva al aumento del factor de seguridad. Esto se consigue al disminuir las fuerzas estabilizadoras o también aumentando las fuerzas estabilizadoras. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: el comportamiento y propiedades geomecánicas del terreno, los mecanismos y tipos de roturas. Además, se debe definir las propiedades y parámetros geotécnicos de los materiales. Para ello se llevará a cabo estudios geológicos, hidrogeológicos y otros tipos de factores influyentes en la estabilidad del talud, como reconocimientos in situ que se complementan con ensayos geotécnicos del laboratorio. Los métodos más usados para la estabilización de taludes se explicarán en la siguiente diapositiva con ayuda del cuadro. Estos son algunos métodos más usados para estabilizar taludes. Modificación de la geometría del talud. Con este método se logra redistribuir las fuerzas relacionadas al peso de los materiales y se obtiene una nueva configuración más estable. De la figura se relacionan con el inciso A, disminución del ángulo o inclinación del talud, incisos B y C, eliminación del peso de la cabecera del talud e incremento del peso al pie del talud, como tacones, rellenos, escolleras. Siguiente método: medidas de drenaje. El agua es el principal agente desencadenante de los problemas de inestabilidad en talud debido a muchos factores, como el aumento del peso de la masa inestable, la elevación del nivel freático, aumento de las presiones intersticiales en los materiales, empujes hidrostáticos, erosiones al pie de talud, entre otros. Las medidas de drenaje pueden ser superficiales o profundas y el objetivo es disminuir o eliminar el agua que se encuentra afectando el talud y por lo tanto trata de disminuir las presiones intersticiales que actúan como factor desestabilizador en las superficies de rotura y grietas de tracción. Siguiente, elementos estructurales resistentes. Estos tienen como objetivo aumentar la resistencia al corte del material mediante el uso de: primero, elementos que incrementen la resistencia del terreno en la superficie de rotura, pilotes o micropilotes. Segundo, elementos que incrementan las fuerzas tangenciales de rozamiento en la superficie de rotura, anclajes y muros anclados. A continuación, muros y elementos de contención. Tienen como objetivo reforzar la zona que se encuentra al pie de los taludes, evitando además la erosión y generando un ambiente estable. Y por último, las medidas de protección superficial. Reducen el riesgo a caída de rocas, estabilizan zonas fracturadas mediante la aplicación de mallas metálicas ancladas a las rocas, revegetación y aplicación de mallas sintéticas, entre otras. En esta diapositiva podemos observar algunas figuras relacionadas con los métodos de estabilidad de taludes. Ahora aplicaremos los conceptos relacionados con el manual de protección de taludes. Nos dice que la estabilidad de un talud está influenciada grandemente por 4 grandes factores: disminución en la resistencia del terreno por infiltración de agua en el terreno o lluvia fuerte, cambios en el balance de gravedad debido a cortes artificiales y rellenos, aumento en la presión de poros debido a la lluvia fuerte, movimiento del agua freática,
y el aumento en la aceleración de la gravedad debido a sismos. En este manual las fallas de taludes se clasifican en deslizamientos y fallas. Además se recalca la gran importancia de levantamientos y mediciones anteriores, ya que las áreas donde se esperan fallas frecuentes están determinadas por condiciones geológicas y pueden predecirse topográficamente. Existen muchas causas de falla, algunas veces varias causas se combinan en una falla, haciendo la predicción de la localización y escala más difícil de realizar, si se compara con el caso de deslizamientos. Para la protección de taludes, se requieren trabajos apropiados con el objeto de prevenir la falla de taludes. El sembrado del talud con césped es el método preferido debido a su costo y aspecto estético. Sin embargo, se emplean estructuras de protección de taludes como alternativa cuando es difícil de realizar el sembrado debido a las condiciones meteorológicas, topográficas, agronómicas, de gradiente o de agua de infiltración. Como principio, debe evitarse las áreas donde pueden ocurrir deslizamientos en la etapa de selección de ruta, pero si estas áreas son inevitables en la construcción de la carretera, serán necesarios los trabajos de protección apropiados. Esto lo podemos relacionar con los elementos estructurales y los muros de contención. Y por último, la existencia de agua es una de las mayores causas de fallas de taludes y deslizamientos, de modo que deben tomarse precauciones totales contra la acción del agua. Por lo mismo, deben planearse cuidadosamente durante la construcción obras de drenaje permanente y temporal. Como hemos podido observar de la diapositiva anterior, se había marcado con rojo los cuadros de la fila y la columna 2 de la tabla concerniente a las fallas, con la finalidad de estructurar los conceptos que a continuación explicaremos con la ayuda del diagrama esquemático de fallas de talud. Ya que los estados anormales de taludes pueden dividirse en deslizamientos y fallas, estos no pueden definirse claramente, existiendo muchos estados intermedios que no pueden distinguirse entre ambos. Debido a esto, son llamados algunas veces deslizamiento tipo falla. Sin embargo, solamente se consideran casos típicos, clasificando estas fallas desde el punto de vista de las formas de la falla, ya que éstas tienden a ocurrir súbitamente en taludes relativamente empinados y su relación con la geología no es significativa en comparación con los deslizamientos. En la parte inferior de la tabla encontramos una anotación que nos recalca lo que mencionábamos anteriormente sobre la dificultad de distinción. La nota nos dice que es difícil distinguir claramente entre fallas de corte profundas B de fallas de talud del inciso 2, por tener ambas definiciones con características similares, al igual que sucede con las fallas anchas y profundas C de los deslizamientos, ya que los deslizamientos y las fallas de talud son a menudo inducidos por el trabajo del corte. También los taludes de relleno colapsan frecuentemente cuando el relleno se realiza en las cabezas de los antiguos deslizamientos, pero estas fallas se consideran normalmente como deslizamientos, en lugar de asociarlas a fallas de talud de relleno que alcanzan el terreno de sedimentación F. Estas relaciones que acabamos de mencionar nos recuerdan que los taludes son estructuras muy complejas que presentan muchos puntos de vista dignos de estudio y a través de los cuales la naturaleza se manifiesta de formas diversas, y que debemos prestar atención al detalle de todas las consideraciones posibles para el adecuado reconocimiento. Entonces empezamos con la tabla. Fallas de talud de corte. Tenemos las fallas superficiales A y las podemos ubicar a esta y a las demás en el diagrama esquemático. Nos dice que cuando se forman los taludes de corte son con sedimentos fácilmente erosionables, arena no cohesiva o ceniza volcánica o simplemente arena. Los taludes colapsan localmente por agua superficial o agua de infiltración, al excavar en rocas considerablemente fracturadas o con fisuras o rocas fácilmente intemperizables. También ocurren algunas veces caídas parciales del talud debido a la vibración durante las obras, remoción de carga por corte o por subsecuente intemperismo. Siguiente, fallas de corte profundas B. El colapso se debe a la profundidad en el talud, donde los planos de estratificación o junturas direccionan regularmente su posición en la dirección del talud mediante capas alternadas que pueden ser de esquisto, cristalino, arenisca o lutita. Además, las fallas se acompañan
zonas fracturadas y fisuras grandes o venas localizadas en el medio de los taludes de corte y busan hacia el talud. Las señales de estas fallas no pueden distinguirse fácilmente, manifestando su ocurrencia de forma repentina y resultando en desastres y pérdidas de vida. Continuamos con las fallas anchas y profundas. C. Estas fallas tienen la denominación de fallas a gran escala, ya que pueden ocurrir en un amplio rango de taludes donde se involucran zonas de falla fracturada, tufo considerablemente transformado, limolita o lodolita semisolidificada. En conclusión, las fallas de talud descritas anteriormente en muchos casos avanzan lentamente a lo largo de superficies de deslizamiento muy distinguidas. El rango y la dirección de las fallas pueden predecirse en etapas iniciales por las grietas que ocurren en el talud. Por lo tanto, existe suficiente tiempo para examinar las medidas de protección contra estos tipos de fallas. Entonces, a continuación tenemos las fallas de talud de relleno. Y encontramos a las fallas superficiales D. Estas fallas son producidas por las concentraciones o infiltraciones de agua en la superficie de taludes formados por suelos erosionables en muchos de los casos, y cuando las obras de drenaje no están colocadas apropiadamente, la acción del agua actúa provocando la erosión y avanzando gradualmente. Seguidamente, las fallas de relleno profundas E. Estas fallas se deben al aumento de las presiones de porosidad en el interior del relleno y en otras ocasiones a la utilización de suelo cohesivo de alto contenido de humedad como relleno. También cuando se construyen terraplenes en un talud, el nivel freático en el terraplén puede elevarse no solamente debido a la lluvia, sino al agua de infiltración del terreno, ocasionando la falla en el terraplén. La escala de este tipo de falla es tal que en muchos casos se pierden completamente las funciones del terraplén. Y al final encontramos las fallas que alcanzan el terreno de cimentación F. Debe prestarse atención a estas fallas, ya que todas ellas son causadas por terraplenes construidos en taludes naturales inestables con un gran potencial de deslizamiento. Generalmente tienden a causar grandes desastres con un gran daño en áreas extensas. Y seguimos. Según el manual de protección de taludes, para los reconocimientos tanto de relleno como de corte se deben tomar en consideración las siguientes definiciones. Es necesario ejecutar reconocimientos adecuados en cada etapa de la construcción de obras, como por ejemplo el de carreteras, cuando se llevan a cabo reconocimientos para la estabilización de taludes. A continuación, en la tabla se describe el propósito y el procedimiento de los reconocimientos de cada etapa. En la primera etapa tenemos los reconocimientos preliminares. Se realizan para el planeamiento de la ruta e incluyen comparaciones de rutas que requieren reconocimientos de amplio rango. Este método se limita a la colección y utilización de datos existentes y datos obtenidos en vistas de campo. De los resultados de este estudio pueden determinarse las áreas específicas que pueden estar sujetas a deslizamientos o fallas de taludes, y puede predecirse el grado de peligro aproximado del área para su utilización en el planeamiento de la ruta. Los constituyentes o procedimientos que se desarrollan en este tipo de reconocimiento en relación a la selección de rutas son macrotopografía, vegetación, utilización de suelos, distribución geológica, suelos susceptibles a deslizamientos y fallas de talud y formación geológica. Adicionalmente, es necesario verificar las condiciones de los afloramientos de agua, que están muy relacionadas a los deslizamientos y fallas de talud. Ahora, en la segunda etapa tenemos el reconocimiento principal. Este es el reconocimiento para el diseño detallado de taludes y se ejecuta para obtener la información requerida en el diseño. En este tipo de reconocimiento es necesario ejecutar estudios de geología y suelos por medio de prospecciones geofísicas, sondajes y otros métodos. En el procedimiento es necesario realizar estudios de nivel freático y mediciones del terreno. El estudio de campo en esta etapa es diferente en contenido y precisión al reconocimiento preliminar, puesto que se requiere elaborar un plan de reconocimiento detallado para la búsqueda de los problemas que surgen durante el desarrollo y la elección de las medidas correctivas idóneas para cada caso. Al seleccionar los puntos de estudio, la prioridad se establece en bancos altos de relleno, cortes grandes y otros lugares con problemas especiales encontrados en el reconocimiento preliminar.
En la diapositiva hablaremos de los dos puntos principales que se refieren al reconocimiento de cortes y reconocimiento de rellenos, y lo haremos mediante cuadros. Entonces, reconocimiento de cortes. Debido a los cambios considerables en la formación geológica y las propiedades del suelo producidos por la acción de cortes para formar los taludes, es difícil analizar teóricamente la estabilidad de los taludes de corte en base a reconocimientos de geología y suelos. No obstante, se requiere determinar la textura del suelo para estudiar la presencia o ausencia de deslizamientos y falla de talud y la influencia del nivel freático, realizando estudios geológicos y la exploración de suelos en puntos típicos de las secciones a trabajarse. Además, se requiere ensayar el material de corte si se va a emplear como relleno. Estos 6 puntos principales de reconocimientos para cortes influyen tanto en el diseño como en el plan de reconocimiento, los cuales deben ser analizados, puesto que no solamente afectan los costos de construcción, sino que pueden ocasionar problemas de talud durante y después de la construcción de la obra. Por ejemplo, cuando la carretera es abierta al tráfico. Reconocimiento de la estabilidad del talud de corte. En el caso de la estabilidad del talud de corte, se debe tomar en consideración lo dicho anteriormente, tanto en el reconocimiento preliminar para determinar y evaluar la situación real del talud existente, como el reconocimiento principal para realizar el diseño detallado del talud, y si se requiere puede ejecutarse el reconocimiento en más de dos o más etapas. El propósito es encontrar la estratigrafía en detalle e información constante requerida para diseñar y analizar los lugares donde puedan crearse problemas de estabilidad. Y referente al reconocimiento en porciones de corte que requieran precauciones especiales, encontramos las 6 consideraciones señaladas en el cuadro que deben ser tomadas en cuenta, relacionándolas con los procedimientos de reconocimiento principal mediante los estudios técnicos del laboratorio, donde podemos encontrar los ensayos de penetración estándar, ensayos de granulometría, ensayos de refracción sísmica, los estudios de nivel freático, entre otros, que deben ser aplicados de acuerdo a las situaciones descritas en las consideraciones. Todos los resultados de este reconocimiento deben ser reflejados en el diseño. En estas diapositivas se muestran tablas correspondientes a taludes de corte y de relleno necesarias para entender la explicación que se desarrolla en los cuadros. Y seguidamente tenemos el reconocimiento de rellenos. Puede dividirse en reconocimientos de terreno de cimentación y reconocimiento del material de relleno. El terreno de cimentación debe ser capaz de soportar el peso de relleno y las estructuras asociadas sin producir asentamiento dañino. Además, debe ser evaluado con respecto a la estabilidad y el asentamiento, que raramente presentará problemas, a menos que el terreno sea especialmente malo. El reconocimiento del material de relleno se realiza para determinar la conveniencia de los suelos como materiales de relleno y para obtener las constantes del suelo requeridas para estudiar la estabilización del relleno, los cuales deben someterse a ensayos. Con respecto a la estabilidad del relleno, los casos indicados de la tabla de la diapositiva anterior deben ser evaluados por medio de cálculos de estabilidad, empleando los resultados de ensayos de comprensión no confinada o triaxiales y empleando el material de relleno compactado en el grado especificado. Y sobre el reconocimiento de relleno, que requiere precauciones especiales, cabe recalcar que se intensifica el planeamiento de reconocimiento para la examinación de la estabilidad del talud afectada por el agua freática y el agua de lluvia, que al producirse la infiltración en el relleno volverá inestable el talud. En consecuencia, las condiciones reales del agua freática deben investigarse, particularmente rellenos de terreno inclinado. Las consideraciones principales a tomarse en cuenta con relación al nivel freático se muestran en el cuadro. Estos puntos y las condiciones del nivel freático no pueden determinarse de un reconocimiento único, deben determinarse integralmente de los resultados de muchos estudios, incluyendo perforaciones, sondajes, entre otros.
Adicionalmente, con respecto a la relación agua-carretera, es recomendable realizar una serie de estudios en función a que las carreteras están influenciadas por el agua y viceversa, en la mayoría de sus áreas. Y por último, para finalizar, tenemos las conclusiones. El tránsito es muy frecuentemente perturbado por daños resultantes de terremotos y lluvias fuertes, pero además también son ocasionadas por las fallas de taludes, por lo que la estabilidad de un talud se mantiene principalmente por el balance entre la resistencia cortante del terreno y la fuerza deslizante de gravedad del talud. Por ello, la importancia de su estudio. Por ejemplo, nos podríamos imaginar un caso en que por alguna razón el talud más conveniente fuese muy tendido y en tal caso no habría motivos para pensar en problemas de estabilidad de taludes, pero lo normal es que cualquier talud funcione satisfactoriamente desde todos los puntos de vista excepto el económico, de manera que las consideraciones de costo presiden la selección del idóneo, que resultará ser aquel al que corresponda la mínima masa de tierra movida o lo que es lo mismo, el talud más empinado. Aquí con el vídeo sobre reconocimientos de corte y de relleno. Espero les guste. Hasta la próxima. Gracias.